El presente trabajo tiene la finalidad de explicar en qué consiste la terapia inhalada, la educación en la técnica, la clasificación y el manejo de los diferentes dispositivos. Para conseguir que estos sean eficaces, debemos asegurarnos que el paciente los utilice correctamente y ahí jugamos un papel fundamental e imprescindible tanto en la enfermería como en los facultativos. La administración de fármacos por vía inhalatoria es conocida ya en las antiguas civilizaciones, aunque la comercialización del primer dispositivo para el tratamiento de las enfermedades pulmonares no llega hasta 1956. Desde entonces han ido apareciendo otros inhaladores que facilitan la técnica y aumentan el depósito pulmonar, incluso la asociación de dos fármacos en un único dispositivo. Los inhaladores para el tratamiento de las patologías respiratorias han revolucionado la neumología. La terapia inhalada es la forma de elección más efectiva para la administración de fármacos en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. Hay dos ventajas fundamentales. Primero, que actúan directamente sobre la vía aérea. Segundo, que con dosis pequeñas vamos a conseguir mayor eficacia terapéutica y mínimos efectos secundarios. Para ello utilizamos la aerosolterapia, que es el tratamiento que utiliza la vía respiratoria para la administración de fármacos. Los aerosoles contienen partículas de sólidos o líquidos en el aire o en otro gas. Para que la terapia sea efectiva, esas partículas deben llegar al órgano diana, que es el pulmón. Los factores que influyen en la distribución de las partículas inhaladas son el tamaño de las partículas, calibre y anatomía de la vía aérea, volumen del aerosol, velocidad de emisión, flujo inspiratorio, tiempo de apnea y técnica de inhalación. Las partículas de mayor tamaño van a impactar en la orofaringe y en la tráquea. Se van a sedimentar las que tienen menos de 5 micras, llegando al bronquiolo terminal las que son menos de 2 micras. Las de 0,5 no se depositan y salen. La apnea favorece la sedimentación de las partículas entre 5 y 2 micras. Para que la terapia sea efectiva, debemos educar en la técnica. Para ello, primero nos tenemos que formar los profesionales, después elaborar un programa educativo cuyos objetivos son enseñar al paciente la técnica inhalada y conseguir la adhesión al tratamiento. Para ello, tenemos que tener un soporte escrito, registrar y evaluar. Tenemos que tener muy claro que informar no es educar. Enseñar el manejo del dispositivo al paciente y hacer partícipe a sus familiares. Explicar el manejo del inhalador indicando los pasos a seguir, hacer que el paciente realice el procedimiento y corregir los errores si fuera preciso. Entregar material informativo de apoyo. En las siguientes revisiones siempre nos hará demostración del manejo del dispositivo. Evaluamos, si fuera preciso corregimos los fallos y registramos. Debemos proporcionar al paciente conocimientos, habilidades y actitudes. Los dispositivos se clasifican en cartuchos presurizados con o sin cámara, inhaladores de polvo seco y nebulizadores. El color de los dispositivos nos va a ayudar a reconocer el tipo de fármaco que se utiliza. Cartucho presurizado con o sin cámara. Dentro de los dispositivos tenemos cartucho presurizado convencional, el de partículas extrafinas Modulite y el de niebla fina Respimat. Las principales ventajas de los cartuchos presurizados son que no precisan flujos altos y que se pueden acoplar a las cámaras de inhalación. Inconvenientes: necesitan sincronización entre pulsación e inspiración. Hay que agitarlos antes de usar y tienen un escaso depósito pulmonar, entre un 9 y un 10%. Ventajas del cartucho presurizado Modulite. El aerosol se libera en partículas extrafinas de 1 a 1,5 micras y de forma más lenta. No hay que agitar antes de la administración. El fármaco está en solución y no en suspensión. Mayor depósito pulmonar alrededor de un 30%.
Inconvenientes. Pocos fármacos disponibles, necesita sincronización entre pulsación e inspiración, pero menos que el cartucho convencional porque se libera de forma más lenta. Ventajas del inhalador de niebla fina Respimat. Se libera una niebla fina de aerosol sin necesidad de propelentes y de forma más lenta. No hay que agitar antes de la administración. Tiene mayor depósito pulmonar y menor impacto orofaríngeo. El fármaco está en solución y no en suspensión. Inconvenientes: pocos fármacos disponibles y hay que cargar el cartucho. Técnica del cartucho presurizado. Destapar, agitar solo si es el cartucho convencional, soplar, poner en la boca sellando bien los labios alrededor de la boquilla, coger aire lentamente, disparar, terminar de coger el aire, aguantar la respiración 10 segundos, tapar, enjuagar la boca. La limpieza del cartucho presurizado debe hacerse semanalmente. Separar el cartucho de la carcasa de plástico, lavar la carcasa y el tapón protector con agua templada y jabón neutro, aclarar con agua, secar al aire o con un paño y asegurarse que el orificio de salida del gas esté bien seco para evitar obstrucción. Las cámaras de inhalación son dispositivos que se intercalan entre el cartucho presurizado y la boca del paciente para facilitar la inhalación. Aumentan el depósito pulmonar. Pueden tener una válvula unidireccional o dos válvulas, inspiratoria y expiratoria. No es necesario coordinar el disparo del aerosol con la inspiración. El fármaco se inhala directamente de la cámara. Esta facilita la separación entre el gas propelente y el fármaco. Las partículas más pequeñas se encuentran en suspensión en el interior de la cámara y las partículas de mayor tamaño impactan en sus paredes. Técnica de la cámara de inhalación. Montar la cámara, destapar, agitar solo en el caso del cartucho convencional, soplar, disparar una vez, inspirar una vez cogiendo el aire lentamente o realizar 4 o 5 respiraciones, aguantar la respiración 10 segundos, enjuagar la boca. La limpieza de la cámara debe hacerse semanalmente. Separar las partes de la cámara, lavar con agua templada y jabón neutro, aclarar con agua tibia, dejar secar al aire y comprobar las válvulas. Hay diversos tipos de cámaras en el mercado, con distinto volumen, con o sin mascarilla, pediátricas o para adultos. Inhaladores de polvo seco. Estos dispositivos surgen como alternativa a los cartuchos presurizados para solucionar los problemas de coordinación. El principio activo se presenta en forma de polvo seco microlizado, activándose con la inspiración. No necesita propelentes. El fármaco se mezcla con glucosa o lactosa. En la inspiración se originan turbulencias. La lactosa impacta en la orofaringe, porque las partículas son mayores, oscilan entre 20 y 25 micras, mientras que el fármaco se sedimenta. Principales ventajas del polvo seco. No precisa coordinación, las partículas son de menor tamaño, entre 1,4 y 1,5 micras, tienen mayor depósito pulmonar, de un 25 a un 35%, inconvenientes, necesitan flujos inspiratorios más altos. Técnica de inhalador de polvo seco. Destapar el dispositivo y preparar la dosis. Soplar, inspirar enérgicamente, aguantar el aire 10 segundos, cerrar el dispositivo, enjuagar la boca. Todos los dispositivos de polvo seco tienen la misma técnica. Los inhaladores de polvo seco nos los podemos encontrar en unidosis y en multidosis. Dentro de la multidosis tenemos los sistemas predosificados y los sistemas de depósito. En el inhalador de polvo seco unidosis, el fármaco se presenta en dosis individuales.
En cada toma se introduce la cápsula dentro del dispositivo. Se perfora presionando una sola vez uno o dos botones laterales hasta oír un clic. Se realiza la técnica de inhalación procurando no obstaculizar los canales de entrada del aire. Durante la inhalación se oirá vibrar el polvo de la cápsula o un zumbido. Inhaladores de polvo seco, sistema unidosis. Principales ventajas. El paciente aprecia si queda polvo en la cápsula después de la inhalación y puede repetir la inhalación si no se vacía la cápsula. Inconvenientes. Necesitan flujos más altos que los sistemas multidosis. Los inhaladores de polvo seco unidosis se preparan todos de la misma manera. Elegimos el Bridgehaller para hacer una demostración práctica. En primer lugar, se quita la tapa y a continuación se prepara la dosis. Abrir, meter la cápsula, cerrar, presionar los botones una sola vez hasta un clic y realizar la técnica de polvo seco. Por último, retirar la cápsula y cerrar la tapa. En el polvo seco multidosis, en el sistema predosificado, el fármaco se almacena en un depósito que contiene alveolos donde se encuentra cada dosis y es liberada en cada maniobra. Ventajas. Tienen menor flujo expiratorio que los inhaladores de unidosis y tienen contador de dosis. Inconvenientes: si no se inhala la dosis se pierde. Abrir. Cargar la dosis. Disminuye el contador. Realizar la técnica de inhalación de polvo seco y cerrar. Abrir. Para cargar la dosis, levantar la parte blanca hasta oír un clic. Disminuye el contador y cerrar hasta oír otro clic. Realizar técnica de polvo seco. Tapar. Y cortar la tira de aluminio sobrante. Abrir hasta oír un clic. Queda cargada la dosis y disminuye el contador. Realizar la técnica de polvo seco y cerrar. En el polvo seco multidosis sistemas de depósito, el fármaco está situado en un depósito que es liberado en dosis unitarias. Se activa por la expiración. Hay que procurar no obstaculizar las rejillas de entrada de aire. Abrir. Agitar 3 o 4 veces. Cargar la dosis apretando hasta oír un clic. Soltar hasta oír otro clic. Realizar la técnica de polvo seco y poner el tapón. Es el único dispositivo en polvo seco que se agita. Retirar la tapa. Para cargar la dosis, girar la base del dispositivo hasta oír un clic y volver a girar en sentido contrario hasta oír otro clic. Realizar la técnica de polvo seco y cerrar. Retirar la tapa. Comprobar que la ventana está de color rojo. Presionar hasta oír un clic y soltar. La ventana cambia a color verde. Realizar la técnica de polvo seco. Si se hace correctamente, se oye un clic y la ventana vuelve a color rojo. Y poner el tapón. Al abrir, se carga la dosis girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Realizar la técnica de polvo seco y tapar girando en sentido de las agujas del reloj. La hendidura debe quedar alineada con el contador de dosis. Es el único de polvo seco con partículas extra finas. Abrir hasta oír un clic. Queda cargada la dosis. Realizar la técnica de polvo seco. Si se hace correctamente, se oye un clic y disminuye la dosis. Cerrar.
Si no se utiliza, no pierde la dosis. Abrir hasta oír un clic. Queda cargada la dosis. Realizar la técnica de polvo seco. Cerrar. Si se abre y cierra sin inhalar, la dosis disminuye pero no se pierde. Queda guardada para la próxima inhalación. Limpieza de inhaladores de polvo seco. Los dispositivos hay que mantenerlos en un lugar seco. No lavar nunca con agua. Limpiar la boquilla con un paño seco después de su utilización. Nebulizadores. Transforman el líquido en aerosol. Se utiliza para la administración de fármacos a través de una boquilla o mascarilla con respiraciones lentas y profundas. Actualmente se utilizan con menos frecuencia, por menor depósito pulmonar y gran impacto en faringe y laringe.